Buenas, soy María José Brady, pero me dicen Maché. Si a usted, igual que a mí, le aburren los mensajes genéricos de levantarnos a las 4 de la mañana y mantener una actitud positiva, quédese a tomarse su café con Maché, en donde pasamos de las palabras a la acción. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una buena historia? En mi caso, hace unas semanas me fui a un evento sobre emprendimientos y estaba el invitado de hoy. Pedro empezó a contar las historias de sus emprendimientos y yo dije, lo tengo que invitar al podcast, porque se habla mucho del storytelling, o sea, el arte de contar historias como una estrategia de ventas, pero pocas personas saben hacerlo. Pedro Gutiérrez es ingeniero en sistemas, tiene una maestría del Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene 5 años de experiencia creando compañías especializadas en mercadeo, comercio electrónico y hoy nos cuenta la historia de Avify. Y nos va a contar todo el recorrido que lo llevó hasta México. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por el espacio. Sí, yo creo que todo al final del día cuenta una historia y por serendipia terminé haciéndolo, yo creo. Y pues como hemos hecho de todo, y lo digo en plural porque nunca he estado solo en las historias que hacemos, pues hay mucho que contar y la mayoría son metidas de pata. Ok. Entonces, pues súper feliz de estar acá. Muchas gracias. Yo súper feliz de que nos cuente todas esas historias, todas esas De fijo. metidas de pata. Hablamos antes de que nos cuente el recorrido, todo este viaje que lo llevó a México, tal vez empecemos por el principio. Entonces, ¿en qué momento fue que usted se dio cuenta que podía dedicarse a la creación de negocios y cuál fue el primero? Bueno, yo le llamo a eso como que lo pique el gusano del emprendimiento a uno. Y curiosamente me pasó, o yo empecé como la primera idea de vamos a hacer algo que eventualmente genere dinero y nos permita vivir de esto. Fue en el 2008 cuando comencé a hacer una banda de música, que yo creo que ahí fue como la primera vez que, sin saberlo, tuvimos una empresa igual con muchos amigos del colegio con los que empezamos. Eh, y después de varios años, casi 10 años que terminamos el proyecto, me di cuenta que habíamos tenido una empresa. Entonces después dije, ah, claro, todo funcionaba igual y ahora que tenemos una agencia, en ese momento que fue el primer salto, digo, bueno, esto funciona igual que tener una banda, ¿verdad? Hay que jalar gente, organizarlos, alinearlos con la visión, ponerlos en la misma línea. Hay muchos gastos, hay mucha inversión. Entonces, creo que fue como en el 2008. Y bueno, antes había tenido en mis épocas de colegio, pues, pequeños emprendimientos de hacer pulseras y cosas de ese tipo y ver cómo monetizaba. Entonces, ayer me acordaba de cuando conocí por primera vez la competencia, como que hice collares y alguien llegó con unos collares más cool que los que yo hacía. Entonces dije, ¿y este dónde salió? ¿Y por qué está copiándome, verdad? Entonces fue como la primera vez que conocí la competencia. Pero sí, desde el 2008 con música y oficialmente como en el mundo digital, ya después de una carrera y de estudiar un poco toda la parte afín de tecnología, en el 2017, exactamente octubre del 2017 salí de la última empresa en la que trabajé y la primera. Solo trabajé en una empresa, antes trabajaba en la universidad, directamente fue donde conseguí mi primer empleo. Y sí, en octubre del 2017, durante 2 meses, salí de la casa de mi mamá como si fuera para el trabajo y ya me habían despedido 2 meses antes. Y me fui a la casa de quien fue mi socio en ese momento porque decía, si no me levanto el lunes, me despidieron como un viernes, un jueves, no me recuerdo, si no me levanto el lunes a ir a trabajar, Ujú. me voy a quedar estancado y no voy a hacerlo. Entonces ya veníamos muy emocionados de que le hacíamos marketing a bandas de música. De ahí venía como toda esa parte. Entonces, ese lunes durante 2 meses me fui a trabajar todos los días como si fuera para el trabajo y después le conté a mi mamá y se le paró el pelo porque no tenía idea. La mamá no sabía No entonces. tenía, no sabía nada. O sea, yo nada más
Me despidieron un jueves. De hecho, recuerdo que mi papá fue a jugar fútbol conmigo y algunos amigos del trabajo ese día en la noche. Y yo le dije, no le cuenten nada a mi papá. No, necesito que no sepan por ahora. Y del siguiente lunes me desperté, me fui con todo almuerzo y ya no iba para la oficina, ahora iba para el apartamento de este compa en Sabanilla. Y le digo, bueno, ma, ahora sí, ¿qué hacemos? Y, y ahí empezó todo como la parte donde hay alta cantidad de incertidumbre, que creo que es con lo que primero conecta uno cuando da el gran salto, digamos. Creo que por ahí va la cosa. Sí, Por la incertidumbre. sí. Entonces, esa primera empresa, emprendimiento, fue una agencia de marketing para bandas. Para bandas. Lo que hicimos fue el último año de la banda. Yo tenía una banda que se llamaba Los Kites. Hacíamos ska, rock, underground, universitario. Y nunca habíamos hecho marketing, Ok, curiosamente. O sea, solamente anunciábamos, en ese momento en Facebook se había hecho todo famoso hacer grupos, eventos. Entonces la sí. gente se metía al evento y ahí posteaba uno, faltan tantos días y no sé qué. Entonces ya uno como que tenía muy dirigido el público y tampoco, como tocábamos un ritmo no muy popular, había una cantidad muy limitada de personas que seguían el ska, eran como 200, 300 personas. Y este, hicimos una campaña de marketing porque mi ex socio, Mau, me dice, es que estoy haciendo una pasantía en una empresa de publicidad y vieras qué chiva todo lo que hacemos y estamos haciendo una campaña para tal empresa y vieras qué cool y hacen anuncios y eso jala un montón de leads y no sé qué. Fue la primera vez que yo escuché como ese tipo de conceptos y digo, y hagámoslo. Yo nunca he hecho nada de eso, pero ya hagámoslo. Entonces hicimos una campaña y fue la primera vez que llenamos un concierto con, o sea, sold out, así como que nunca había pasado eso y fue la primera vez como que hicimos algo de dinero Ujú. y a mí se me volvió a despertar como la emoción de, claro, hay que seguir con la banda y no sé qué. Y el problema que hay en Costa Rica, como hay tan poca gente y esa escena, no puedes hacer otro concierto el siguiente fin de semana porque no va a ir la gente, ¿verdad? Dijimos como, bueno, ¿cómo hacemos otra? O sea, no podemos hacerlo como en 2 meses, ocupamos que descanse un poco el asunto. Bueno, hagamos esto para otra gente, enseñémosle a otras bandas cómo se hace y les cobramos, ¿verdad? Un fee mensual para ayudarles. Como ya teníamos 10 años de hacerlo, de ser necios en eso, pues ya habíamos ido a grabar con muchos productores, ya habíamos pagado caro por una pieza, ya habíamos visto cómo era el proceso, ya sabíamos que cuando uno entra a estudio a grabar uno es muy malo, tiene que ir a estudiar un montón de cosas, tiempos y afinaciones y demás, entonces dijimos, bueno, ¿cómo le trasladamos todo este conocimiento a otras bandas que quieren lograr posicionar o validar su producto? También empezamos a pensarlo así, como cómo validar un producto, en ese caso música. Y reunimos como a 10 bandas en el Starbucks de los Yoses y les dijimos, somos Monkey Box Studio, este es un sello discográfico en Centroamérica que va a B, C, D, teníamos contactos en Guatemala y en otros países donde ya habíamos ido a tocar o habíamos traído bandas de esos países, entonces también teníamos conexiones y hacíamos ruido en la escena, entonces la gente decía, bueno, sí, son de verdad, o sea, sabemos que lo han estado haciendo, no éramos como un extraño que apareció de la noche a la mañana como el empresario, ¿verdad? Ahí loco. Sí. Y de estas 10 bandas logramos firmar 5 que nos pagaban $200 al mes. Ese mismo día. En 2 semanas Ah, los convencimos y ya teníamos $1000 de recurring mensual. Y ahí fue donde le dije a mi mamá, hace 2 meses me despidieron y se sentó y me dice, pero ¿cómo jamás? No es que. Y le dije, bueno, pero ya estamos haciendo plata. O sea, ya estamos haciendo dinero. Y las mismas bandas nos llevaron a conectar más fuertemente con dueños de bares y venues y empezamos a hacer marketing para Jazz Café, para Cachos, para otras venues donde colocábamos a estos artistas. Y eso llevó a más contactos y a hacerle marketing a empresas de logística, a empresas de puntos de venta, a restaurantes, etcétera. Y bueno, yo me enamoré del marketing. Creemos que, o sea, en ese momento o sea, como que desbloqueé esa otra parte que le hacía sentido a hacer software, que era lo que yo había estudiado. ujú. Y pues le cambiamos el nombre, ya no éramos Monkey Box, porque yo le decía a Mau, yo no puedo ir a sentarme con un carajo ahí de corbata y decirle que yo soy el director de Monkey Box Studio, porque no suena muy, muy serio.
Entonces lo cambiamos a Relative, le pusimos otro nombre y empezamos a vender un poco más. Y ahí como que me picó el gusano de que quiero hacer software, o sea, era lo que quería hacer. Y el marketing estaba cool, pero ya lo había delegado. Entonces, eso terminó en Banana Code, que fue la agencia que comenzamos creo que fue como el 2019, si no me equivoco. Sí, en 2019, ya como oficialmente. Eh, y ahí entró Pilar y entró Alexis, que son mis actuales socios también. Y ha sido un camino de batir barro muy intenso con una pandemia en medio que nadie se esperaba. Sí, qué increíble. Entonces ustedes crearon una empresa en media pandemia. Más o menos, ya cuando llegó la pandemia teníamos un año Ujú. de haber empezado. Empezamos en enero del 2019, Pilar, Alexis y yo. Todavía la agencia de marketing existía a la par. Ok. Para abril del 2019 yo le dije a Mau, "Ma, esto no va más. O sea, yo quiero hacer software. Vos querés hacer más foto de producto, branding. Entonces le dije, déjate todos esos clientes. Yo me dejo los de software. Nos damos un abrazo y nos vemos en el futuro en algún otro proyecto. Vamos a hacer música el otro año si todo sale bien. Este, y ahí empezó, empezamos nosotros tres y terminamos diciembre del 2023 con 23 personas. O sea, como que creció muy rápido, un poco descontrolado, como que estábamos empezando a experimentar como qué era crecimiento. Lo confundíamos con cantidad de gente es crecimiento. Y al final era como menos es más. Entonces también aprendimos a la dura. Y llegó la pandemia y las empresas de tecnología son como las palmeras y los cocos, me decía un profe. Crecen súper rápido y se caen demasiado rápido también. O sea, como que es muy fácil que se desplome si algo está mal estructurado y eso fue lo que nos pasó cuando llegó la pandemia. Nos tocó despedir casi que a todo el equipo. Y, ¿Qué pasó? ¿Cuál era la mala estructura que tenía Banana Code? yo creo que perseguíamos, vamos a ver, para contar la historia directamente de esto. Banana Code nació y el nombre viene de que antes de yo siquiera pensar en emprender cualquier agencia de lo que sea, yo fui profesor de ingeniería en computación en el Tecnológico de Costa Rica y la primera vez que di clases fue en Limón, como que ningún profe quería ir a Limón, ¿verdad? Recién abría la sede allá en el puro centro, la gente siempre ha tenido como la mala imagen de Limón y que el narcotráfico y que no sé qué. Pero había un grupo de estudiantes, ¿verdad? Que el TEC había logrado con esfuerzos y demás, pues meter a su primera camada de ingeniería en computación. Habían solo dos carreras ahí, producción, creo, administración y computación 3. Y un día un amigo me dice, ma, acompáñame ahí a la oficina porque voy a dar un curso el otro semestre. Y yo, ¿cómo que va a dar un curso? ¡Qué cool! O sea, está súper cool. ¿Y de qué curso? Introducción a la programación, que es como el más básico. Ujú. Y fuimos y él lo tenía que dar creo que en San José o Cartago, no recuerdo. Y estando ahí, una profesora me dice, ¿y usted no está buscando, no quiere dar clases? Le digo, de fijo, cuénteme más. Me dice, es que tengo 3 cursos que nadie quiere dar. Y yo, 3 es un montón. Sí, son En un montón. Limón. Y ahí yo, en Limón. Y ahí, obviamente, yo me desinflé. Yo dije, no, es que voy a ir a Limón yo a dar clases. Pero también estaba un poco cansado de donde estaba trabajando. Era de la plataforma estudiantil, ya llevaba como un par de años. Yo me había quedado ahí porque estaba estudiando la maestría inmediatamente. Entonces, como el ritmo estatal es muy suave, pues tenía la capacidad de terminar mi trabajo rápido y ponerme a hacer trabajos de la universidad, mientras que faltaban, no sé, un par de horas para terminar el día. Yo aprovechaba y saqué muy rápido la maestría y después quería hacer otra cosa. Entonces, le llamé a mi papá, me acuerdo, y le dije, la cosa es que me están ofreciendo estos 3 cursos en Limón, me tendría que ir todos los martes a las 4:30 de la mañana para Limón y me vienen a dejar los jueves en la noche. Y me dice mi papá, Dima, usted tiene 23 años, váyase. ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? Sí. ¿Para qué se va a quedar acá? Ujú. Imagínense, lo van a llevar, lo van a traer, le van a pagar más, va a estar en la playa, va a estar dando clases, ¿qué más necesita? Sí. Y yo, bueno, y sí, y lo tomé. Y eso fue como, no me acuerdo, eso fue en 2015, 2016, exactamente, 2016. Y me fui para allá, era 2015, ya me acuerdo. Y fue una experiencia súper cool. Y ahí fue donde hice como la primera simulación de una agencia.
como que tenía un tiempo específico en el que tenía que hacer alguna actividad de atracción a la carrera, como que la gente no se fuera porque el abandono era muy grande, la gente se topa con una realidad de universidad que nunca han tenido, entonces como que abandonan muy rápido. Y monté un proyecto que se llamaba Lemon Lab, que era una agencia. Entonces yo traía un caso, vamos a hacer este proyecto con estas tecnologías que no se ven en la carrera, son tecnologías web que se usan mucho en la parte empresarial, y conseguimos como 12 estudiantes, entonces yo compraba pizza en las noches y llegaban, entonces trabajábamos como de 7 de la noche a 9 de la noche en un proyecto y ahí aprendían como tecnologías y demás. Entonces yo durante el año empecé a quedarme rezagado en tecnologías que sabía que otros amigos estaban usando en la parte privada, y ya para el cierre de ese año dije, necesito ir a una empresa privada a volver a formarme un poco en esto porque ya hasta yo me estoy quedando estancado. Ya estaba un poco agotado. Entonces, para regresar al punto por donde empecé ahí, cuando la oportunidad de crear la agencia salió, esos estudiantes que yo recibí el primer semestre de sus vidas universitarias ya estaban por graduarse. Y los contraté a todos. Entonces, se convirtieron en nuestros primeros pasantes y le habíamos puesto Banana Code porque ellos tenían tres posibles realidades. Se quedaban en Limón y se iban a las bananeras, se metían al narco o migraban a San José. Eran las únicas tres cosas, entonces el talento no quedaba en Limón, se iba. Sí. O se metían en cosas que no tenían que meterse. Era como muy normalizado que en todos los grupos de WhatsApp viajaran fotos súper sangrientas de gente que mataban. O sea, era como muy crudo. Y esa era su realidad. Entonces yo decía, qué bueno exportar Banana Code. Esa era como la idea, en lugar, la realidad de ellos era la exportación de plátano y banano. Entonces, pues los contratamos y también teníamos como esa consigna de generemos empleo, que ellos se queden ahí en Limón. Eventualmente exploramos oportunidades para ocupar espacios públicos eh, con ayuda de la municipalidad para hacer una oficina ahí o un centro de cowork para que la gente se quedara y empezara a desarrollar más la plataforma. Pero bueno, era muy difícil, o sea, era muy complejo. Entonces empezamos a crecer descontroladamente porque yo quería contratar a todos. O sea, solo quería darle empleo a mucha gente y al final en los números era como, bueno, pero para poder hacer crecer proyectos grandes ocupas gente con canas en la tecnología. Y todos estos chicos pues están nuevos, a todos hay que enseñarles, hay que ayudarles y eso es mucha inversión y a veces es como, bueno, metió la pata en este proyecto, hay que pasarlo hasta otro proyecto y entonces era como mucho gasto. Y al final creo que lo que mejor nos pudo haber pasado fue la pandemia, definitivamente, creo que mucha gente lo ha dicho también, porque eh, pues tuvimos que decirles a todos que les íbamos a ayudar a conseguir empleo en otro lugar porque no podíamos seguir pagando. O sea, me acuerdo, metí a todo el mundo en una llamada, ni siquiera fue como que me reuní con cada uno por aparte, sino les dije, más, esto no tiene precedentes, no sé qué pasó, nos congelaron todos los contratos, no sabemos cuánto va a durar esto. Cuando todo el mundo creía que la pandemia iba a durar un mes. Bueno, no, de fijo en un mes esto se calma. Y después fue como 2 meses y entonces el cash se empezó a quemar y no había que trabajar. Entonces dije, no, no podemos mantener gente aquí viendo para la ventana. Y les ayudamos a conseguir un empleo en una semana. O sea, todos se posicionaron en empresas y hoy por hoy nos dicen como, yo gracias a ustedes conseguí un empleo más fogueado, ya tenía más cosas y siguen estando en contacto. Entonces, por ahí fue como donde justamente en julio del 2020, creo que fue el mes más oscuro de nuestra vida de agencia, nos pagábamos como $200 al mes, o sea, era nada, o sea, era como para decirle a mi mamá, voy a regresar a vivir a la casa suya porque no tenemos cómo pagar esto. Y veníamos también de terminar un proyecto con una empresa de tecnología costarricense que había logrado acceder a un programa de aceleración en Estados Unidos. Habíamos ayudado a recolectar casi $500,000 por la tecnología que habíamos desarrollado. Hicimos un producto mínimo viable que logró validar ante inversionistas. Esa fue como la primera vez que vimos, qué cool, esto funciona. Si uno hace un producto así, va y pichea a los inversionistas, pues le dan plata y no sé qué. Y nos despidieron, que eso fue lo que nos empezó a pasar. Terminábamos un proyecto, levantaban plata, nos despedían porque ya tenían plata para contratar su propio equipo. Entonces fue como, qué ganas de hacer algo propio, ¿verdad? Un producto que la gente use. Y en 2020, en julio,
ya veníamos como con la idea de, ¿por qué no hacemos un mall virtual? Donde la gente entre y navegue por tiendas y tiendas y tenga como un catálogo ahí. O sea, realmente lo que hace Rappi hoy, de alguna manera en la parte como de comestibles, pues hacerlo como con la parte retail. Y con la pandemia llegó mucha gente a decirnos, hey, es que sabemos que ustedes hacen e-commerce y yo necesito una tienda y no sé qué. Y la gente no tenía plata para una tienda que vale un montón de plata más, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, armemos esto y le cobramos un 15% de comisión como si fuera una consignación de a cada venta. Y así la gente tiene un portal digital donde puede empezar a validar si el e-commerce es algo que le puede funcionar y no sé qué. Y lo montamos en 3 semanas, se llamaba Avenida. Lo lanzamos el 1 de julio y conseguimos 600 comercios que aplicaron. O sea, como que hicimos un poco de PR ahí y sacamos un par de notas en... Habíamos trabajado en Delfino CR, entonces también teníamos ahí como un brazo mediático. Y se metieron como 600 negocios y de esos como y no sé, como 100 o menos de 100 eran como reales, como que sí tenían tiempo existiendo. El resto como que eran negocios que se le había ocurrido a la gente 2 meses antes cuando la pandemia explotó y el quédate en casa fuera como el trend. Entonces empezamos como a ver qué tal y ahí ya quedábamos como 6 7 personas, algo así, no recuerdo muy bien. Ya no éramos 23, ya éramos menos. Creo que éramos como 10, no éramos, todavía no habíamos bajado de la doble cifra. Y la consigna era tratar de mantener tanta gente como pudiéramos. Obviamente esto lo hicimos después de las 5 de la tarde, trabajando en horas extra ahí. Y cuando la gente se dio cuenta que la pandemia iba a seguir, pues como que todo empezó a moverse. Como bueno, tal cliente va a retomar después de 3 4 meses de haber estado apagado, entonces como que volvió a normalizarse un poco el asunto y seguimos pandemia con un producto. Ya teníamos esto de Avenida, se vendía un poco, o sea, era muy poquito, como 25 veces al mes se vendía más o menos por ahí. Y después de 4 meses, 5 meses nos dimos cuenta que realmente casi nadie lo usaba. Y ahí fue donde empezamos a hacer lo que uno tiene que hacer cuando va a hacer un producto digital, que es lo que hemos aprendido este último año y medio, 2 años, sí, que es ir a hablar con la gente. Ujú. Entonces agarramos estos 100 comercios y les escribí a todos y les dije, hey, ¿cómo estás? O sea, eran como relaciones muy cercanas a ellos. Por hoy me puedo acordar de casi todos. Y fui a visitar las casas y las fábricas y las oficinas y bueno, cuénteme qué hace usted y ya nos dimos cuenta de un montón de cosas que no habíamos visto a través de WhatsApp, que era donde hablábamos con los clientes. Y la gente nos decía, bueno, es que yo vendo por WhatsApp todo el día, es donde más vendo. Y cuando le digo a la gente que vaya a la tienda en línea, nadie quiere comprarme ahí, quiere comprarme por WhatsApp. Y las marcas que ya tenían una tienda en línea, que fuimos a entrevistar o a buscar gente, porque dije, bueno, ¿y qué hacen las marcas que sí venden por tienda en línea? ¿Les comprarán por WhatsApp? Había muchas que me decían, ah, no, es que yo vendo por WhatsApp y vendo por la tienda en línea. Pero también vendo en tiendas, en consignación y también me compran empresas. Y de todo lo hago como ahí a mano, en un Excel. Entonces ahí como que nos empezó a hacer sentido que la gente necesitaba centralizar todo en un solo lugar. Y en febrero del 2021 pues hicimos ya como un piloto. Dijimos a estas 100 los que se querían pasar a una suscripción y hacerles nosotros un sistema para que pudieran meter órdenes manualmente a un sistema que actualizara en tiempo real su tienda en línea y etcétera. Obviamente la tienda en línea se las dábamos nosotros en ese momento. Y se quedaron 7 marcas que dijeron que sí, que ellos querían pagar. Y empezamos a trabajar con ellos un plan piloto. Y en paralelo la agencia estaba siempre procesando. Ya teníamos clientes nuevos, habíamos logrado conseguir un par de proyectos muy grandes. O sea, hicimos una empresa de Dark Store en El Salvador desde cero, hicimos toda la plataforma. Fue un contrato como de un año. Todo estaba como volviendo a caminar, ya la pandemia pues ya se había normalizado, la gente sabía que así iba a funcionar y que habían olas y no sé qué. Pero ya teníamos los ojos más en el producto, o sea, queremos que esto funcione, que funcione para que no tengamos que ir a buscar clientes de consultoría, que son más difíciles, es más complejo, te pagan a 40, 50, 60 días si les ronca, ¿verdad? Y tienes que ver dónde sacas plata y liquidez para pagar salarios y todo. Y, y fuimos aprendiendo, o sea, en el camino, habían meses muy gachos donde no lográbamos conseguir los pagos que necesitábamos y yo me acuerdo que yo hubo como 4 o 5 meses que no me pagué, había logrado como hacer un ahorro y
con la pandemia dije, no, yo voy a usar mi ahorro y esta plata se la vamos a pagar a tal persona que es súper necesario. De hecho, seguí dando clases en el tecnológico ya en Cartago para conseguir un poco de ingresos extra. Y con uñas y pulmón ahí fuimos encontrando la luz y en agosto del año pasado ya yo les dije, bueno, pongámosle otro nombre a esto. Bueno, fue como en abril, mayo. Pongámosle otro nombre a esto porque no se puede llamar Avenida. Ahora va a ser un software, una plataforma. La gente tiene que pagar una suscripción. Entonces Avenida suena más a mall o a centro comercial o a un marketplace. Pongámosle otro nombre. Entonces hay un juego de palabras y que todo termina en Fi, ¿verdad? Shopify, Spotify, no sé qué. Entonces mi hermano dijo, bueno, y mezclemos Avenida con Fi y le ponemos Avify. Como, eso no suena mal. Y lo buscamos, lo traducimos en inglés y decía como avificar. Entonces si lo buscamos era como ponerle alas a algo. Entonces, bueno, ahí está. Calzó justo. Entonces en agosto del 2021 salimos a vender Avify. Pilar, que es mi socia, este, casi que le dije, ahora usted es la directora ejecutiva de Banana Code, le toca llevar este proyecto y esto, y yo me voy acomodando ahí para ver si logramos hacer que esto realmente valide. Y por todos los aprendizajes que teníamos de haber trabajado con varias startups, aplicamos a un programa de aceleración, a varios programas de aceleración, con la fe de que tal vez nos llamaran, ganáramos unos 50,000 a 100,000 dólares de inversión, que era como los promedios entre los que habíamos visto, y dejar la agencia, o venderla, o hacer algo, delegársela a alguien, no sé. Y contra todo pronóstico, y yo creo que acá hay un factor que yo puedo como ser testigo de que lo jalé con la mente demasiado. O sea, yo le decía a Pilar, man, nos tiene que pasar algo, o sea, algo tiene que pasar porque esto funciona. Ya habíamos conseguido levantar cierta plata, 12,000 dólares de unos amigos. Me senté con ellos un mes a explicarles qué es invertir en una empresa de tecnología de altísimo riesgo que se puede morir en 2 meses. Les dije, ma, esta plata es como que la van a tirar a la basura. Pero si funciona, funciona muy bien y ahí va a dar sus frutos en unos 3 4 años. Y así es esto. Y les expliqué cómo funciona, les puse casos y demás, y al final conseguimos esa plata. Entonces dije, bueno, ya tenemos algo para irle metiendo un poquito de recurso. Entonces, a veces teníamos como una persona que diseñaba, por ejemplo. Entonces trabajaba medio tiempo para la agencia y medio tiempo para la empresa. Entonces ya ahí fuimos creciendo. Y aplicamos a una aceleradora que se llama 500 Startups, que es donde está Canva, Intercom, Solana, empresas muy grandes. Este, y pues nos llamaron a la primera entrevista. Regularmente casi ninguna aceleradora entrevista a todas las personas que aplican. Ellos entrevistaban a todas las personas que aplicaban en ese momento. Pasamos a la segunda entrevista. Recuerdo que era en octubre, estábamos en Tamarindo en una limpieza de playa con uno de nuestros clientes en ese momento. Y nos sumábamos también mucho a las actividades. Y tuvimos la segunda entrevista y nos fue muy bien. Y precisamente lo que les llamó la atención fue la historia que traíamos. O sea, como dijeron, estos más se han metido en todos los rincones a ver por dónde encuentran salida. Y después nos confesaron, como, fueron la primera empresa que seleccionamos, ni siquiera por el producto, porque a donde sea que haya que meterse, ustedes lo van a ir a hacer para encontrarle una salida al problema. Entonces, ya teníamos tiempo trabajando juntos. Y el 20 de noviembre del año pasado, recibimos un mensaje por WhatsApp de una de las socias del fondo. Y apenas me llegó el mensaje, yo volví a la pila y le dije, nos llamaron. O sea, nos van a invertir. Y me metí al closet y tuvimos una llamada. Yo lloraba, o sea, yo le decía, no puedo creerlo. O sea, salimos del. O sea, yo salí del closet y pegábamos brincos y abrazos y llamamos y llamé a mi hermano y a Alexis y todo. Y fue como, sucedió, o sea, lo inesperado sucedió. Estamos ya del otro lado. O sea, era como haber llegado a tierra firme. Y fue una parida súper dura. O sea, el objetivo del último trimestre del año pasado era sostener a un cliente, que era un cliente súper gacho, que nos trataba re mal, era súper machista tras de eso. Entonces Pilar era la que dirigía el proyecto y eran todas las semanas cuadros súper gachos de presión porque el cliente había que sostenerlo y encima de eso nos pagaba tardísimo y había que aguantarlo y pedirle al universo que esto sucediera.
Y sucedió, Y sucedió. sucedió. Sí, creo que así terminamos el año pasado. Y en diciembre delegamos a todos los clientes, a agencias amigas. Y, pero ¿cómo se van a ir? Y no sé qué, si yo necesito, o sea, dábamos un servicio al cliente como excepcional para que siempre esa fuera como nuestra carta de presentación. Y les dijimos, amigos, vamos a hacer otro salto de fe. O sea, vamos a empezar de cero otro proyecto con la consigna de que encontraremos la forma de hacerlo, ¿verdad? Y así empezamos este año, que ya yo siento que ha sido como 3 años, pero bueno. Empezar de cero. Yo no interrumpo a mis invitados porque precisamente ahí está el detalle de las historias. Y esta historia que usted nos acaba de contar tiene varios altos y bajos, como Claro, toda historia. Mi pregunta es bastante, esta sí está bastante específica. claro. ¿Por qué? Porque muchas personas podrían asustarse, arrepentirse, sentirse mal la primera vez que fallan. Usted nos contó, se quedaron sin dinero para hasta pagarse ustedes mismos. Desgraciadamente, porque así es la vida, todas estas experiencias de machismo, ¿por qué seguir intentándolo? Bueno, acá yo creo que conecto con varias cosas. Yo tengo una necesidad de aventura grande. Es una de las necesidades con las que más conecto y no hay nada más jodidamente aventurero que hacer algo propio y tratar de hacer que funcione. Nosotros cerramos la agencia y éramos solventes. Lo que pasa es que yo necesitaba mi equipo y mi equipo era el que hacía que la empresa fuera solvente, ¿verdad? Entonces no podía como venderla porque la gente quería de lo que ya existía y lo que la hacía caminar. Entonces creo que ha sido eso, como primero, en primera instancia, como personalmente, tratar de construir algo que sirva, que crezca, que la gente pueda usarlo, que le saque provecho, que le saque valor. Creo que eso es como una necesidad que todavía sigo diciendo, quiero todavía validarlo. O sea, Avify todavía no tiene validación de mercado porque nos falta todavía mucho camino por recorrer. Este, pero creo que esa es como la primera. La segunda, no podría yo en mis entrañas, no quiero como volver a estar en una oficina de 8 a 5. Podría estar haciendo dinero y todo el rollo, porque mi querida madre siempre me decía, consígase un empleo, vea a sus amigos y no sé qué, no sé cuánto. Yo, mami, sí, pero en cualquier momento puedo parar esto y voy y consigo un empleo y ya. O sea, todo bien, no estoy aquí por la plata. La plata es un mecanismo, llega, eventualmente llegará en más abundancia en el futuro, pero la cantidad de conocimiento y de cicatrices en el lomo que empieza uno a tener es, es motivo para que lo inviten a un podcast a contar una historia. Entonces, esto es muy cool. O sea, yo lo disfruto. Todos los días de mi vida lo disfruto demasiado y hemos estado en situaciones súper duras y a punto de tirar la toalla, o sea, a punto de hacer una llamada y decir, maes, no aguanto más, quiero tirar esto para el techo y parar ya y sí, ir a conseguirme un bendito empleo y tener un poco más de liquidez en mi vida y tomarme las vacaciones que tengo 5 años de estar deseando tener, pero siempre lo pica uno algo, o sea, yo así secándome las lágrimas y Pili es testigo de eso. Ahí mismo como que el cerebro vuelve a levantar un disparo, una señal de supervivencia y dice, no, vamos a ir a buscar empleo, no, no vamos a ir a buscar empleo. Y, y por otro lado está que yo creo, me la creo, nos la creemos todos los días, de que tenemos la capacidad de construir una empresa que genere empleo y volver a conectar con la visión original de decir, vamos a generar empleo a Limón, vamos a generar educación y ahora tal vez decir, bueno, logramos construir una empresa solvente que logró Product Market Fit en México y en otras latitudes. Vamos a enseñarle a otra gente a hacer lo mismo, que no sea la eterna promesa de los gobiernos de vamos a generar 200,000 empleos. Ok, buenísimo. ¿Qué va a hacer? Voy a ir a decirle a tal empresa que venga a invertir en Costa Rica. Ok, buenísimo. Pero ¿qué estás generando? Un montón de gente que dice, yo nací para ser empleado. Ujú. Y hay tanta capacidad y tanta gente súper poderosa en muchos talentos que yo digo, sería demasiado bueno que la gente fuera dueña de sus propios
de sus propias startups y sus propios proyectos y que pueda vivir la incertidumbre y el roller coaster que yo vivo todos los días, pero que sienta cada vez que logra llegar a un pequeño hito lo rico que sabe, este, y ayudar a que el ecosistema crezca, a que hayan más personas desde la universidad diciendo, uff, qué bueno ir a hacer una empresa apenas me gradúe, en lugar de decir, uff, qué bueno ir a conseguir un empleo a Intel, que es lo que siempre nos han dicho, ¿no? O sea, Sí, desde el colegio, ¿y qué va a estudiar? Ah, pero eso le puede dar un muy buen empleo en no sé dónde. ¿Por qué no pensar en, ¿y qué va a estudiar para construir su primera empresa? ¿Verdad? Hacían una encuesta en Estados Unidos y el 90% de la gente respondía que quisieran tener su propia empresa. En Costa Rica yo creo que no llega ni al 10%, no, o sea, no sé cuál será el número. Pero creo que ese es como otro de los objetivos. Este, y cuando uno empieza a hacer hitos como entrar a la aceleradora del área, que somos la primera empresa tica en lograr entrar, yo digo, mae, hay algo, o sea, algo hay ahí que podemos hacer cuando hemos estado en valles de muerte, los mismos inversionistas me dicen, mae, los llamamos porque ustedes son unos duros y van a buscar la manera de salir de ahí, o sea, no pasa nada. Y también conectar con el fracaso, de alguna manera, porque, o sea, no fracaso de vida, sino como que este proyecto tal vez no cumplió como la fórmula secreta que no existe para funcionar, sigue habiendo demasiado conocimiento que uno puede ir a trasladarle a más personas. O sea, si yo tuviera más tiempo, desearía estar yendo a universidades a enseñarle a carajillos, porque lo hicimos en algún momento. No, usted puede construir una empresa, puede validar un producto con un Excel, un WhatsApp y un par de cosas más. Y después eso puede convertirse en su proyecto de graduación y después en su empresa. Y después un día la puede vender y después venir y ayudar a otra persona y decirle, mátame, aquí hay $10,000, voy a ser su ángel inversionista, porque ya usted sabe cómo funciona todo el rollo por detrás. Entonces, creo que esos son como los principales puntos con los que, a pesar de las malas rachas y lo que hay que cambiar y demás, yo digo, no hay que seguir, o sea, hay que persistir, porque al final parece ser que hay como un estudio que dice que el 80% de las personas abandona justo antes de llegar donde iba a llegar. Entonces todos los días digo, es que yo quiero ver qué hay más allá. Quiero llegar a facturar tanta cantidad y ser solvente y decir, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora que ya estamos en un punto de equilibrio, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá? Ya metiendo la pata años antes, digo, ya no vamos a ser tantas personas, vamos a ser menos, con más capacidad para ir construyendo una empresa solvente que realmente después llegue a decir, bueno, ahora sí, tenemos 1,000 empleados, pero lo hicimos en 8 años 10 años y fue súper mejor estructurado y trajimos gente más talentosa que nosotros en otras áreas para hacer crecer esos departamentos. Entonces, quiero ver qué hay más allá, construirlo, no solamente llegar a un lugar que ya está construido, ¿verdad? totalmente cierto. Yo me identifico bastante. Para quienes nos están viendo y nos escuchan, no se vayan porque ya casi vamos a detallar todas estas partes que hacen de esta historia un cuento muy interesante. Pero antes yo quisiera hacerle una pregunta diferente. Usted es músico, es desarrollador de software y es muchas cosas al mismo tiempo. Hay una creencia errónea, o para mí es una creencia errónea, que si somos creativos no vamos a ser buenos en los negocios. ¿A usted cómo le ha servido su parte creativa a la hora de trabajar en sus emprendimientos? Yo creo que tiene todo que ver, todo que ver porque el, el, el emprender es construir soluciones todos los días para salir de alguna pega, de algún problema. Entonces, hay que ingeniárselas de mil formas, ¿verdad? Y hemos encontrado, o sea, este año específicamente con Avify ha sido un año de experimentos, experimento tras experimento para ver qué sirve, qué no sirve. Eso nos ayudó también a cambiar el producto. O sea, tuvimos que tomar una decisión ahora en octubre, o sea, estamos a nada de haber decidido dejar de hacer el producto que nos estaba trayendo dinero, pero que no crecía. Entonces, eso es como que agarrar toda esta información de entrevistas y de hablar con gente, clientes que te pagan y decir, pucha, esto no sirve, man. No sirve a un año de haber empezado a hacer esto, no sirve. Entonces decir, ok,
cierro el chinamo o me las ingenio para crear algo nuevo y construir y tiene que ver todo con qué mensaje de comunicación hacemos. Y yo me siento con pile a veces horas a ver y hacer estrategia y diseñar y nos leemos libros de 1000 cosas para entender también cómo lo han hecho otras personas. Y al final la creatividad es lo único que uno se levanta y dice, uy, claro, eso podría funcionar, voy a ir a validarlo de una vez y si no funciona, pues me muevo a la siguiente idea. Ujú. Yo creo que es totalmente necesario y es parte del día a día y si hay alguien que dice, yo no tengo la creatividad muy desarrollada, pues hay que ingeniárselas para ver por dónde o traer a alguien para acompañarlo en el camino, porque de ahí hay gente que es demasiado creativa y tiene muchas buenas ideas y hay que hacerlas suceder, ¿verdad? Entonces, de fijo, hace demasiado sentido y creo que es parte muy importante del día a día, claro. Por eso yo les cuento que yo me siento identificada porque a mí me ha pasado. A mí me dicen, usted no puede ser traductora, activista de derechos humanos, comunicadora, no se puede dedicar a todas las cosas que usted hace. Me han dicho, tiene que decidirse. Y lo Sí, primero sí, que yo pienso es, yo no quiero decidirme, yo quiero hacerlo todo. claro. Y la raíz de todo, pienso yo, mi motor es la creatividad, en todo. Sí. Pero en esta parte también, para conectarlo con la siguiente pregunta, sí, ser creativo ayuda en la parte de los negocios, pero la comunicación es también una parte importante, como decía en la introducción. Entonces, Pedro, por favor, cuéntenos, usted cómo hace, cuáles técnicas utiliza, cuál es su proceso cuando ya es la hora de presentar a inversionistas, por ejemplo, con todas estas Claro. eh, cosas increíbles que les han pasado a ustedes, como Meta, por ejemplo. Ujú. ¿Cuáles son esas técnicas que Pedro utiliza cuando ya es la hora de presentarse enfrente de un inversionista y que esa persona se identifique y crea en su objetivo? Bueno, hay varios contextos. Cuando es el área de inversión, los inversionistas escuchan 40 pitches por semana. La historia más cool se lleva la atención. Entonces, yo normalmente cuando me reúno con inversionistas, en lugar de poner mi deck y decir, bueno, ahí fallece esto y es esto otro, y pues es que, digo, vea, voy a darles contexto, porque les interesa esa historia. O sea, siempre es de dónde vengo, cómo diablos llegué aquí, y el inversionista sofisticado también ni siquiera te dice como me enseñaba el deck, me dice, "Ma, ¿usted quién es? Cuénteme qué está haciendo aquí, por qué estamos teniendo esta llamada y cómo terminó haciendo esto". O sea, entonces creo que esa parte es como muy importante y ser como muy transparente. Normalmente cuando uno empieza a contar muchas veces la misma historia, porque eso es pitchear, uno encuentra los aha moments en los ojos de la gente cuando los estás viendo por el Zoom o por donde sea. eh, Sonrisas y la gente, ah, qué bueno, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces vas armando una historia que al final del día dice, bueno, no, voy a ir a rebotar esto con mis socios y voy a ir a ver. Y eso funciona para venderle a clientes también. Vean, nosotros hemos ido, ahora que estamos en México, de ahí ya somos migrantes en otro país, llegas a donde un negocio y regularmente ahí es como mexicano vende a mexicano. Si sos extranjero, tal vez no me llame tanto la atención. Pero yo he llegado y les he dicho, mira, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro, vengo de Costa Rica. Curiosamente, el país vende mucho. Yo siempre lo utilizo montones para vender. Desde los pitch, ahora que fui a Meta, lo primero que dije fue como, ¿quién ha ido a Costa Rica? Que levanten la mano. Entonces la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo y prestó atención. Claro, yo he ido o quiero ir o tengo un amigo que ha ido y me ha dicho que está buenísimo. Entonces, no, know your customer, le llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, como es un poco de gringos metidos en la jungla de concreto y lo que más les encanta es Costa Rica. Y han ido múltiples veces, hay gente que es obsesionada con venir. Entonces, ¿cuál es el hook? ¿Qué es lo primero que voy a contar? Regularmente a mí lo que me sirve es decir, soy de Costa Rica, pura vida. Entonces la gente como que conecta de una vez. Entonces, como encontrar esos aha moments que hace que la gente no pierda el hilo a través de la conversación. Tenés 3 4 minutos para contarles una historia y después dejarlos a ellos hablar. Y lo otro que me lo enseñó un mentor al que estimo mucho que está en Austin, usar algo como, no sé si tendrá un nombre así o lo que sea, pero como contar la historia como una pirámide. Primero te cuento una cosita y vos vas a decir, ah, ¿en serio? ¿Y cómo funciona? Después te cuento otra parte un poco más estructurada
y dejo que proceses esa información, me vas a seguir preguntando hasta que ya te puedo contar como más. Entonces, antes me pasaba como que de entrada conocía a alguien en un evento, un inversionista o lo que sea, y yo le quería escupir toda la historia así de golpe. Este chico me dijo como, ma, cuénteme primero como, hey, yo soy Pedro y tengo una empresa que hace tal y tal. Y usted para y ve la reacción de la otra persona. Al final del día, comunicación es entender cómo la otra persona está recibiendo todas esas señales. Yo personalmente, haciéndole promo a mi querido Jorge Chaverri, le llevé el curso de formación de líderes en comunicación con él y al principio decía, ah, qué aburrido, tal vez no tengo tantas ganas, pero después le ayuda a uno mucho a entender cómo el cerebro está metido en una caja y lo único que tiene son los sentidos para recibir esa información y todo tiene que ver con este llegar y tratar de al máximo, ¿verdad? Resolver el mensaje para que la otra persona se lleve esa historia muy bien contada. Entonces, a él le debo también muchas herramientas que me ayudaron montones y las uso, o sea, constantemente generar rapport, como llegar a un punto en el que ya sé qué hace la otra persona, cómo se está expresando, cómo se mueve, etcétera. Y lo uso también para cuando tengo que dar un mensaje a mis colaboradores, a mi equipo, o sea, tratar como de ponerme a la altura de estamos juntos en esto, estamos viendo hacia el mismo lugar, vamos a esta dirección y si metemos la pata la metemos juntos y ya nos ha pasado y también, o sea, creo que esa parte es como hacer un guión importante de cuáles son los momentos clave que van a hacer que la persona diga, qué buena esa historia y que estos inversionistas o la gente, clientes y demás digan, bueno, sí, pueden haber otras soluciones más cool, pero es que me llamó mucho la atención como me abordaron y después cuando entran a ser clientes, la historia sigue, ¿verdad? Porque ahora se trata de su historia. ¿Cómo hacemos para que usted crezca y haga más dinero y pueda llegar al siguiente nivel utilizando nuestra herramienta? Entonces, todos los clientes actuales nuestros son muy amigos nuestros y van a seguir hasta, o sea, los primeros 100 tienen que ser muy amigos suyos, después los siguientes 400 buenos conocidos y después los otros 1000 como una conexión ahí, pero siempre se trata de seres humanos. No hay otra cosa, inversionistas, clientes, todos son seres humanos con sus necesidades, con Ujú. sus, ¿verdad? Entonces yo regularmente estudio quién es esta persona, qué le gusta, a dónde va, cómo funciona, tratar de jugar esa área chica, que a veces es difícil, pero de ahora en redes sociales uno encuentra muchas cosas. Entonces, recientemente un inversionista me agregó en Instagram y me di cuenta que la esposa tiene un negocio de cocina y que le gusta jugar golf y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces ya la próxima vez sabré cómo hablar un poco más de eso para que humanamente diga, ma, qué bueno este ma, yo conecto mucho con él y al final de todo la idea, la gente invierte en las personas, no en la idea. La idea puede cambiar muy rápido en el tiempo. Siempre se trata de la persona. Entonces los clientes invierten en uno, aunque no lo crean, es cómo hago que esta persona me ayude y al final la historia yo creo que funciona. O sea, siempre, siempre antes de hablar de negocios, hablamos de historia, de contexto, de cómo puedo yo de alguna manera aportarte valor y después hablamos de negocios porque así funciona. Totalmente cierto. A veces las casualidades no son casualidades, porque pensemos en estas conexiones. Yo conocí a Pedro porque fui a esta charla de emprendimientos y apenas usted empezó a contar la historia, yo dije, él sabe contar una muy buena historia. Y usted también ahora decía, ahora en las redes sociales hay mucha información. Yo también haciendo la investigación para este podcast, en su Instagram leí que a usted le gusta contar historias. Eso lo vi después de que yo pensara que usted sabe contar historias. Y las historias crean conexiones poderosas, pero esa conexión solo se crea si a mí me gusta o si yo creo en lo que estoy diciendo, para que sea auténtico. Claro, claro, claro. Entonces, esta pregunta sí es un poco más personal. ¿Por qué para Pedro es importante contar historias? Porque ya aprendimos que para la inspiración de los emprendimientos obviamente es generar dinero, no depender de alguien más, no ser empleado de alguien más. Esa es la parte de laboral. Pero de forma personal, A mí contar la historia me ayuda a recordar por qué empecé. Y, y cuando he estado como en periodos de crisis este año, he tenido como cada vez que cierro el trimestre he tenido como una crisis así súper compleja. Este,
me invitan a algún espacio o hablo con alguien. La vez pasada en las oficinas de una empresota allá en México, conectamos con una chica ahí súper linda persona que nos invitó y estábamos pasando por una crisis súper, súper fea. Y a mí personalmente, o sea, para mi salud mental, porque también llega un punto en el que es muy agotador, cuando vuelvo a contar la historia y me acuerdo de más detalles, o la persona me dice, ¿y cómo hicieron tal cosa? Y contamos, y siempre ando con Pili, nos complementamos mucho, contamos la historia juntos o cosas así. La gente es como, wow, hey, qué cool, y no sé qué. Entonces termina la historia y regresas al caos y decís, mañana me voy a levantar con la cabeza fría y vamos a resolver esto porque hay que seguir contando la historia. O sea, para mí tiene mucho que ver eh, con, pude haber hecho otro camino, pude haber sido despedido y ir a buscar un empleo el siguiente día y sí, tener un salario estable y tener otra cosa, pero los que estamos locos de remate en esta línea, al final del día lo que le queda a uno es la historia. Y a mí me ha ayudado demasiado a saber que quiero seguir contándola. O sea, quiero seguir diciendo. Y después nos pasó que hicimos validación de mercado y listo, llegamos a la siguiente tierra firme y eso de alguna manera inspira a la gente a decir, yo puedo hacerlo y que la gente sepa que es durísimo, pero se puede hacer y es lograble si uno tiene la determinación de que no importa, o sea, nada nunca sale como uno lo planea, nunca va a salir como uno lo planea, uno puede hacer un Excel súper lindo de proyecciones, pero la historia son todos los días, la historia son todos los días y sí, creo que es remotivarse, porque a veces le toca a uno como, usted puede. Sí, Y entonces si uno se apaga o está tristón o lo que sea, pues el equipo también lo siente. El equipo lo siente, el equipo lo percibe. La vez pasada fuimos a comer con todos y le decía, ¿cómo se siente? Me dice, ay, ma, yo estaba asustadísimo cuando ustedes empezaron a hacer recortes aquí, recortes allá y no sé qué. Yo dije, qué pereza, ma, me va a tocar ir a buscar brete. Entonces tenemos, los colaboradores también conectan mucho con que la historia, también ellos son súper parte importante y siempre trato como de decirles, ma, qué buen trabajo, o sea, esto realmente sucedió porque usted lo hizo y que se sientan parte del proyecto y también tienen participación de acciones en el proyecto y demás. Entonces, o sea, cómo contamos una buena historia de aquí a 8 años, ¿qué estaremos haciendo? Pues no lo sé, ahí lo iremos haciendo, pero sí creo que es muy importante y también la gente que tal vez dice, es que yo me siento muy desmotivado y tal vez a veces quiero como apagar todo y ya, y puede incluir un empleo también, o sea, hay gente que sí. detesta donde está trabajando y dice, es que quiero conseguir tal cosa y tal cosa, y me falta un año para lograr hacer tal, y ya me quiero ir. Bueno, cuéntese su historia, cómo llegó ahí, qué sucedió, todas las palmadas y lo que ha tocado. Un día eso es una de nuestras clientes me decía, estoy súper feliz porque me acaban de ascender en el brete, pero me costó 2 años lograrlo. Y le digo, madre, qué bueno, está buenísimo, porque ahora también me dice, me van a pagar más, entonces ya voy a poder inyectarle más dinero al negocio. Entonces también creo que es cada uno con su historia, con sus problemas, con su caos en casa, raíces de familia, de historia, de vida, muchas Ujú. de las cosas que vienen de cuando uno era carajillo y demás hacen mucho reflejo en lo que uno es hoy y lo que uno está sanando y lo que uno está construyendo y tratando de ser un buen ser humano, ir al gimnasio y tomar agua todos los días, entonces es como difícil. Entonces siempre creo que reconectar con cómo llegó uno a donde está hoy y que la vida es muy efímera y mañana uno se muere y ya, creo que eso ayuda demasiado también. Cuéntese su historia. Qué poderoso. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad que hay personas que tienen la habilidad natural para contar historias y habemos otras personas que tenemos que practicar y practicar. Y a veces aunque practiquemos y practiquemos, no sale bien. Y eso está bien. O sea, Claro. las dos opciones son válidas. Usted también que ha sido profesor, por ejemplo,
Y este es el objetivo del podcast, es que las personas que nos escuchen o que nos ven aprendan de este episodio y de todos los episodios que Claro. vienen. ¿Cómo le podemos explicar o cómo enseñarle a alguien más a quitarse ese miedo a hablar en público? Em, sí, qué buena pregunta. Yo creo que hay que ver, digamos, primero se trata como de conseguir personas de confianza a las que uno les pueda primero contar esa historia. Este, tal vez yo creo que es muy importante como darse cuenta de que la gente a uno no lo toma muy en serio. O sea, como que no importa. O sea, no importa. ¿Cómo hago para poder expresar esto que tengo? Yo creo que primero tratar de escribir en algún cuaderno, un diario, como un par de renglones o lo que sea que me permita a mí yo volver a leer esto años, meses después y decir, oh, y vea dónde estaba y qué estaba haciendo y qué es esta lo que era. Yo tengo mis diarios de trabajo y me meto a veces atrás y digo, vea, cuando cobraba $100 al mes a estos clientes y no sabía que no sabía cobrar un centavo bien, ¿verdad? Entonces teníamos un montón de clientes y hacía historias ahí y todas mis hojas de mi diario tenían sumas de cuánto estábamos haciendo al mes. Entonces después volví a poner la lista otra vez de los clientes que teníamos, tachaba alguno que ya se había ido y volvía a sumar y decía, bueno, ¿y si logramos hacer tal cosa? Entonces uno mismo se cuenta la historia. Yo creo que esa es como la primera parte porque mucho se trata de cómo me acuerdo de detalles que haga que la persona que está escuchando la historia diga, ¿cómo? ¿En serio? Pero a ver, cuénteme más. Al final a todo el mundo le gusta el chisme. Cuando uno escribe y, y se acuerda meses después, uno mismo se chismea, ¿verdad? También. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio como empezar a contarse la historia a uno como bien, como realmente escribirlo. Y yo normalmente pongo la fecha y digo, siempre empiezo, estoy sentado en tal lugar, son las tal hora del día, me siento bien, me siento mal, estoy un poco abrumado, lo que sea, o estoy súper contento, creo que ahora sí vamos a lograr todas las cosas. Y después leo y digo, pobre ingenuo, no iba a pasar nada de lo que tenía pensado, pero me ayuda mucho. Entonces después llego y le cuento a la gente cosas que escribí y ya le voy dando como un formato y contar la historia se convierte en algo natural, porque cuando estás haciendo algo irreverente y diferente, la gente dice, ma, ¿qué? ¿Cómo le ha ido? Ah, ma, vieras, nos pasó tal y tal y tal y tal. Y la gente es como, ¿what? Y ahí es donde uno engancha. Entonces también termina uno nada más diciendo en voz alta lo que escribió en un cuaderno. Creo que ese es como un primer enfoque que yo recomendaría si una persona es tímida, porque después lo que uno hace nada más es replicar lo que ya escribió. Y le ayuda a uno mucho también como a sacar de la cabeza cosas y descansarlas en algún espacio y, y años después le ayuda a uno también a volver a decir, por eso estoy aquí, o sea, por eso quiero seguir y por eso vale la pena contar la historia. Es que a todos nos gusta el chisme, muchas personas Claro, vivimos por el chisme. a la gente le fascina. Todas estas enseñanzas que usted nos está compartiendo hoy son increíblemente valiosas. Si tuviéramos más tiempo, haríamos el podcast más largo, pero dejen en sus comentarios si quieren que invitemos de nuevo a Pedro y lo hacemos, en realidad, en algún momento. Buenísimo, Por hoy, para ir terminando, tengo una pregunta diferente y esta se la voy a hacer a todos y todas las invitadas. claro, Vamos a hacer una valla publicitaria gigante. ok, Va a tener la foto de Pedro, la foto de Pilar y todo el equipo de Avify. Y tiene que tener una frase, obviamente va a tener la información de contacto. Pero con esa frase, las personas que vean la valla tienen que entender de qué se trata. ¿de qué Puede se ser, trata la empresa? exacto, puede ser una frase que ya exista de alguien más o una frase original. ¿Cuál sería esa frase? Ok, para explicar qué hacemos. Yo creo que puede ser, es un poco difícil. Porque ese es el reto enorme del departamento de mercadeo todos los días, porque no es tan fácil. Con Totalmente. nuestra plataforma hace muchas cosas. A veces, como usted mencionaba antes, si no somos buenos en algo, se puede pedir ayuda. Claro, claro, claro. Por eso, si no tenemos, si
si todavía tal vez no tenemos esa habilidad de hacerlo o no tenemos un equipo que se encargue del mercadeo, la comunicación, por eso es que buscamos a otras personas expertas. Ujú. Sí, sí, totalmente. Creo que ese ha sido un buen reto este año. Si tuviera que ponerle una frase a una valla, Estoy siendo bastante profe en este no, momento. no, de fijo, es un reto complicado. Bueno, yo podría decir, eh, centralice sus canales, servicios e inventario en una sola plataforma. Creo que eso sería. Es como, ya eso despierta la curiosidad de, yo tengo canales y tengo inventario y tengo un desmadre en Excel. De fijo, creo que pondría eso. Hay otra frase que usamos, pero no describe como mucho lo que hace el sistema, que es venda lo que sea, donde sea, cuando sea. Que ese es el futuro del comercio. Cualquier país, cualquier canal, cualquier momento, a cualquier hora, el futuro del comercio es esa posibilidad de hacer eso. Nosotros somos la plataforma que está ayudando a las pymes en Latinoamérica y el mundo futuramente a poder vender lo que sea, cuando sea, donde sea. Entonces, centralizar canales, inventario y servicios en un solo lugar es la frase que escogería. Creo que con esa frase a muchos nos picaría el gusano, como dice usted. Sí, de fijo, que pregunten. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación, porque usted aceptó inmediatamente y hoy De hizo fijo. todo lo posible por estar aquí, entonces realmente yo se lo agradezco. No, gracias a ustedes. Creo que entre más espacios tenga para contar mi historia, más efecto compuesto va a generar. A uno siempre alguien lo está escuchando y ha funcionado. O sea, en el tiempo creo que eso es algo que podría decirle a la gente que está escuchando esto, que si usted cuenta su historia, alguien está del otro lado viendo, escuchando, y ese alguien puede conectarlo con el siguiente socio de su vida o con el siguiente inversionista de su vida o el siguiente cliente de su vida que le puede cambiar el juego. Entonces, demasiado agradecido con la invitación para contar mi historia. Y al final del podcast vamos a dejar toda la información de Avify y de Pedro por si alguien quiere seguir escuchando y aprendiendo sobre las historias de emprendimiento.